Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a fascinar, un tema que nos invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades, los giros inesperados de la vida y sobre todo, sobre el poder transformador de las decisiones. Como bien dice nuestro título, Kerem le da la vuelta a la página. Ahora es el turno de Ande. Vamos a desentrañar una historia, una narrativa que nos enseña mucho sobre cómo, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para un capítulo completamente diferente. Y antes de que nos perdamos en esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, adentrémonos en lo que nos trae hoy. La frase Kerem le da la vuelta a la página nos sugiere un punto de inflexión, un momento crucial donde Kerem decide dejar atrás el pasado, quizás un error, una mala racha, o simplemente una etapa que ya no le servía. Pero lo realmente interesante de esta historia es que no se trata solo de Kerem. El título nos anuncia que ahora es el turno de Ande. Esto nos plantea la gran pregunta, ¿qué papel juega Ande en esta transformación? ¿Es ella la catalizadora del cambio de Kerem? O tal vez Kerem sienta las bases para que Ande, a su vez, pueda empezar su propia vuelta de página. Ambas posibilidades son fascinantes y nos invitan a explorar las dinámicas de las relaciones, las influencias mutuas y cómo, a veces, la acción de una persona puede desencadenar una cascada de cambios en la vida de otra. En esta historia, podemos imaginar a Kerem en un momento de estancamiento. Quizás se sentía atrapado en una rutina, lidiando con las consecuencias de sus actos, o simplemente sintiendo que la vida le había pasado por encima. Y en ese instante algo cambia. Una epifanía, una conversación decisiva, o quizás un evento externo que lo obliga a reevaluar su situación. Kerem, en lugar de rendirse, decide activamente tomar las riendas. Empieza a desaprender viejos hábitos, a buscar nuevas perspectivas, a sanar viejas heridas. No es un camino fácil, por supuesto. Dejar atrás lo conocido, incluso si es doloroso, y aventurarse en lo desconocido siempre genera miedo e incertidumbre. Pero Kerem se aferra a la idea de un futuro mejor, de un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevas experiencias y aprendizajes. Y aquí es donde entra Ande. La presencia de Ande en esta narrativa no es casual. Podría ser una amiga incondicional que lo apoya en su proceso, una pareja que ve el potencial en él y lo anima a seguir adelante, o incluso alguien de quien Kerem aprende directamente sobre la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Pensemos en la posibilidad de que Ande, quizás en el pasado o en el presente, haya pasado por su propia vuelta de página. Tal vez ella ha enfrentado adversidades mayores, ha superado obstáculos aparentemente insuperables, y su propia fortaleza y sabiduría inspiran a Kerem a encontrar la suya. Imaginen una conversación donde Ande comparte sus experiencias, sus luchas y sus triunfos. Esas palabras, cargadas de autenticidad y valentía, podrían ser el empujón que Kerem necesitaba para creer en sí mismo y en la posibilidad de un nuevo comienzo. O tal vez la dinámica es diferente. Quizás Kerem, al darle la vuelta a su propia página, al mejorar su vida y su perspectiva, crea involuntariamente un entorno más positivo y propicio para que Ande también pueda hacer lo mismo. A veces el simple hecho de ver a alguien querido superar sus problemas y prosperar nos da la fuerza y la esperanza para abordar los nuestros. Si Kerem, por ejemplo, estaba en una situación laboral complicada y logra un gran avance, esa energía positiva podría contagiar a Ande, quien quizás se sentía desmotivada en su propia carrera. O si Kerem trabaja en sus relaciones personales, se vuelve más abierto y empático, eso podría abrir un canal de comunicación y entendimiento con Ande que antes estaba bloqueado. Este escenario nos invita a pensar en la interconexión de nuestras vidas. Rara vez nuestras decisiones ocurren en el vacío. Siempre impactamos, de una forma u otra, a las personas que nos rodean. Y viceversa. La historia de Kerem y Ande podría ser un hermoso ejemplo de cómo el crecimiento personal de uno puede ser un catalizador para el crecimiento del otro, creando un ciclo virtuoso de mejora y superación. Analicemos algunos de los aspectos que Kerem podría haber estado dejando atrás. Podría ser una relación tóxica que lo estaba consumiendo, un trabajo que le robaba la felicidad, o incluso hábitos autodestructivos que lo mantenían atrapado. El darle la vuelta a la página implica un acto de valentía, reconocer que algo no está funcionando y tener el coraje
De cambiarlo. No se trata solo de desear que las cosas mejoren, sino de tomar acciones concretas para que sucedan. Esto puede implicar pedir perdón, cortar lazos, aprender nuevas habilidades, o simplemente permitirse sentir y procesar el dolor para poder avanzar. Y ahora, el turno de Ande. ¿Cómo se manifiesta su vuelta de página? Podría ser algo tan significativo como un cambio de carrera radical, el inicio de un proyecto personal que siempre soñó, o la decisión de mudarse a un lugar completamente nuevo para buscar nuevas oportunidades. O quizás su transformación sea más interna, aprender a decir no, establecer límites saludables, o cultivar una mayor autocompasión. Independientemente de la forma que tome, su acción de darle la vuelta a la página está ligada, de alguna manera, a la historia de Kerem. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de esto. Primero, la importancia de la iniciativa personal. Kerem no esperó a que las cosas sucedieran, él fue el agente de su propio cambio. Segundo, el poder de la influencia positiva. Ya sea directa o indirecta, la forma en que Kerem aborda su propia transformación abre puertas para Ande. Tercero, la resiliencia humana. Todos tenemos la capacidad de levantarnos después de caer, de aprender de nuestros errores y de reinventarnos. Y cuarto, la belleza de la colaboración y el apoyo mutuo. Las relaciones significativas pueden ser una fuente inagotable de fortaleza y motivación. Imaginen las conversaciones que podrían haber tenido Kerem y Ande. Quizás en un café bajo un cielo estrellado, compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Tal vez Kerem al principio se sentía avergonzado de sus errores, pero la comprensión y la empatía de Ande le permitieron abrirse. Y Ande, al ver la determinación de Kerem, se sintió inspirada a enfrentar sus propios desafíos. Es esa conexión humana genuina la que hace que las historias de superación sean tan poderosas. Ahora, si pensamos en la estructura de este vídeo, podríamos haber explorado diferentes facetas. Podríamos haber dedicado un segmento a las dificultades específicas que Kerem enfrentó y cómo las superó. Luego otro segmento a la forma en que la presencia o la historia de Ande se entrelazaron con la suya. Quizás incluso hubiéramos incluido testimonios ficticios o escenarios hipotéticos para ilustrar aún más estos puntos. Pero lo importante es que el mensaje subyacente es de esperanza y de la capacidad de la vida para ofrecer siempre una nueva oportunidad, un nuevo capítulo. Es crucial recordar que darle la vuelta a la página no significa olvidar el pasado o pretender que no sucedió. Significa aceptarlo, aprender de él y luego, con esa sabiduría adquirida, avanzar hacia adelante. Es un proceso de crecimiento y de madurez. Y cuando dos personas como Kerem y Ande emprenden caminos de transformación simultáneamente o de manera interdependiente, el impacto puede ser aún mayor. Crean un sistema de apoyo mutuo, un espacio donde se sienten seguros para explorar, para fracasar y para triunfar juntos. Este tipo de historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Que hay personas dispuestas a apoyarnos y que a su vez, nosotros podemos ser esa luz para otros. La vida es un viaje continuo de aprendizaje y evolución, y a veces, solo necesitamos un pequeño empujón, una perspectiva diferente, o la simple creencia de alguien más en nosotros para darnos cuenta de nuestro propio potencial. Para finalizar, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido la necesidad de darle la vuelta a la página? Quizás hemos pasado por momentos difíciles, hemos cometido errores, o simplemente hemos sentido que estábamos estancados. Y en esos momentos, ¿quién ha sido nuestro Kerem o nuestra Ande? ¿Quién nos ha inspirado a seguir adelante? ¿Y cuándo hemos sido nosotros ese faro de esperanza para alguien más? Estas preguntas son fundamentales para entender la profundidad de la conexión humana y el impacto que podemos tener en la vida de los demás. La historia de Kerem y Ande es un hermoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que a menudo, esa luz la creamos nosotros mismos, o la encontramos en las personas que nos rodean. En resumen, hemos explorado la idea de Kerem y Ande como ejemplos de transformación personal, donde uno impulsa al otro, o donde sus caminos de cambio se entrelazan de manera significativa. Hemos hablado de la valentía de dejar atrás lo que no nos sirve, la importancia de la iniciativa personal, y el poder de la influencia mutua en nuestras vidas. La historia nos enseña que las segundas oportunidades existen, que el crecimiento es posible y que el apoyo de los demás es un tesoro invaluable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya parecido inspirador y les haya dado algo en que pensar.
Me encantaría saber sus opiniones. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Conocen a alguien que haya sido un Kerem o una Ande en su vida? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha sido útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién le puede llegar este mensaje en el momento justo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.